Aceptar elecciones en Venezuela es renunciar al cambio. Unas elecciones con el chavismo en el poder no serían libres. El gobierno de Estados Unidos dejó clara su posición ante unas posibles elecciones con el régimen chavista en el poder. Tanto Elliot Abrams, emisario especial de este país para Venezuela, como Mike Pompeo, secretario de Estado, coinciden en que acudir a unos comicios bajo estas condiciones sería renunciar al cambio en Venezuela. Los funcionarios estadounidenses se opusieron a que en Venezuela se lleven a cabo elecciones sin que exista previamente el cese de la usurpación por parte de Maduro. Según se pudo conocer por una entrevista dada al ABC de España y por declaraciones de Pompeo recogidas por los medios, claramente tiene que haber unas nuevas elecciones libres y justas, y no es posible que haya elecciones libres y justas con Maduro en la presidencia. He oído a mis socios nuestros, algunos en Europa, decir que pueden enviar observadores electorales y que se puede reformar el poder electoral. Da igual, en el periodo de transición Maduro seguirá a cargo del ejército, de la policía, de la inteligencia y de los colectivos, grupos de civiles armados, y mantendrá el control de todos los resortes de violencia e intimidación, afirmó Abrams para ABC. El representante especial para Venezuela señaló que una transición ideal sería con Maduro fuera del poder y que las partes negocien un gobierno de transición que lleve a nuevas elecciones. Para nosotros las respuestas es que con Maduro no se pueden celebrar unas elecciones. ¿Cómo puede formarse un gobierno de transición con él en el poder? Para nosotros aceptar elecciones y permitir que Maduro se mantenga hasta ellas equivale a renunciar al cambio. Por su parte, Pompeo aseveró que es inconcebible que Venezuela tenga elecciones libres y justas si Maduro sigue en el poder en el país petrolero. El secretario de Estado no criticó directamente el diálogo que hay entre el chavismo y la oposición en Barbados. Sin embargo, resaltó que en el marco de dichas conversaciones sería inconcebible tener elecciones que realmente representen al pueblo venezolano si Maduro sigue estando presente en el país. Se trata de las declaraciones más fuertes de dos altos funcionarios estadounidenses que han dejado claro la postura de Estados Unidos, país que se ha convertido en el mayor aliado en la lucha por el regreso de la democracia a Venezuela, y aunque ha demostrado su respaldo al presidente Juan Guaidó, también se ha mostrado escéptico en relación con los diálogos que hay entre el chavismo y la oposición en Venezuela. Diálogo herméticos. La Cancillería de Noruega ha dicho que las conversaciones avanzan en una mesa que trabaja de manera continua y expedita, pero no se han especificado los puntos que incluye la negociación, aunque de manera extraoficial se conoció que se discute la realización de elecciones en Venezuela. De algún modo, Estados Unidos estaría enviándole un mensaje a Guaidó para que no acepte, bajo ninguna circunstancia, acudir a elecciones sin garantías y con Maduro en el poder. Aunque existe mucho hermetismo sobre el diálogo en Barbados, auspiciado por Noruega, lo que ha quedado claro es que aunque Maduro no ha abandonado el poder, se está discutiendo la posibilidad de efectuar unas elecciones, presuntamente con garantías. Para Guaidó y su equipo el arreglo no sería otro que elecciones sin Maduro en el poder, pero el chavismo no consideraría otra fórmula que elecciones con Maduro en el poder, una situación en la que el régimen mantendría el control de las Fuerzas Armadas, los colectivos y los poderes públicos, imposibilitando la realización de elecciones realmente libres. A través de redes sociales y de algunos medios de comunicación ya surge la campaña a favor de unas elecciones, a pesar de que se desconoce cómo se llevarían a cabo, pues aún se mantiene el chavista Consejo Nacional Electoral y Maduro en el poder. Requisitos para unas elecciones verdaderamente libres. Maduro ha logrado la victoria en comicios por diferentes acciones que perjudican a la oposición venezolana. Impide el registro de nuevos electores, modifica el registro de votantes, reubica a última hora los centros de votación, elimina el uso de la tinta indeleble y el captahuellas, viola la ley al impedir la sustitución de candidatos en el tarjetón y permite el ventajismo por parte del oficialismo. A esto se suma la desmotivación de los electores y la manipulación de cifras. Roberto Abdul, presidente del comité directivo de la asociación civil Súmate, ONG con experiencia tecnológica y logística en cobertura de eventos electorales, le dijo al Pan Am Post que para que las elecciones sean transparentes es necesario el cambio de las autoridades electorales que durante años han trabajado a favor del régimen chavista. Además, es crucial depurar el registro electoral permanente y habilitar a las organizaciones políticas que fueron anuladas por el CNE.
Se tendrían que eliminar a miles de venezolanos que aparecen con doble identidad y que han podido ejercer su voto más de una vez. Cuando se habla de unas elecciones libres y transparentes, también deberían tomarse en cuenta la desarticulación de los grupos armados que respaldan al chavismo, como los colectivos, las guerrillas colombianas que operan desde Venezuela, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, entre otros. En resumen, para llevar a cabo unas elecciones libres en Venezuela, es necesario pedir más que la salida de Maduro y la renovación del CNE. También es necesario que el chavismo abandone todas las esferas del poder, implementar una fuerza de choque contra los grupos armados que custodian a la dictadura y que exista una veeduría internacional imparcial que pueda garantizar transparencia de todo el proceso electoral. Se cumplen 6 meses de la gran lucha. Este 23 de julio Juan Guaidó cumple 6 meses de haber asumido como presidente interino y aunque goza del respaldo internacional que ha dado lugar al seguimiento de conversaciones que impulsan una pronta y concreta salida de la crisis, también carga con el lastre de no haber podido tomar el control interno en Venezuela. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro se aprovecha de la desconfianza que impera en el país y trata de imponer su agenda para ganar tiempo a toda costa. Para Juan Guaidó la hoja de ruta es compleja. Van a venir días duros y hay que reconocerlo. No hay soluciones mágicas. Hemos intentado de todo y lo sentimos así. Lo sé. Hemos marchado, hemos hecho huelgas de hambre. Estamos a punto de ganar, pero no lo hemos hecho. No es suficiente tener la mayoría. Hay que ejercerla. Estamos en una situación inédita. Desde hace 6 meses estamos en esta especie de lucha por la democracia. Comentamos que en el momento es ahora para lograr ejercer la presión necesaria a una dictadura y salir del bloqueo. Tenemos el reconocimiento creciente de la comunidad internacional. Europa incluso asoma sanciones. La más reciente votación del Europarlamento así lo refleja. Hemos visto cómo la comunidad venezolana se mantiene firme en pie de lucha, movilizada, en expectativa, pensando en los planes de desarrollo del país. Cuando decimos el momento es ahora, es porque vemos a un régimen más aislado, más solo, disminuido, ahogado en contradicciones, pero seguimos enfrentándonos a una dictadura que mató a palos literalmente y torturó a un capitán. Al cumplir 6 meses de haber asumido como presidente interino de Venezuela, son pocos los resultados que puede exhibir puertas adentro en un país en recesión con hiperinflación y niveles alarmantes de pobreza que lo colocan en una emergencia humanitaria compleja, aun cuando son incontables los logros que acumula a nivel internacional. El régimen de Nicolás Maduro está deslegitimado, sometido a sanciones internacionales y enfrenta el riesgo de ser juzgado por crímenes diversos, especialmente por violaciones de los derechos humanos. Su margen de acción es estrecho y cada día más recurre a vías transparentes para financiarse, mientras apela a la represión y a la persecución de sus adversarios para sostenerse en el poder, sin importar el costo que esto tenga para la población. La fortaleza de Guaidó radica precisamente en haber logrado una exposición global de la crisis y haber sumado el concurso del grueso de los gobiernos internacionales para trabajar en la búsqueda de una solución al conflicto. Por eso se dio el acercamiento entre Guaidó y el régimen de Maduro, promovido internacionalmente con mediación de Noruega, porque el mundo entiende la magnitud de la crisis y sus impactos potenciales sobre la comunidad internacional. Así, sin importar si son países aliados de Maduro o de Guaidó, el consenso es que se debe avanzar en la búsqueda de una solución. Pero la debilidad interna de Guaidó, que no ha podido ejercer control y desplazar al chavismo, es aprovechada cada día por el régimen de Maduro para resistir su salida del poder y dilatar los procesos y hacerlos aún más complejos de lo que son. El doble juego del diálogo. Es por ello que los voceros del régimen llevan más de una semana hablando de diálogo permanente. Cada vez que se refieren a las conversaciones con Guaidó, no hay que olvidar en su primer mandato Nicolás Maduro se jugó en varias ocasiones la carta del diálogo y la negociación con los líderes de la oposición, procesos que concluyeron sin resultados, ya que Maduro siempre ha estado negado a cumplir con los requisitos mínimos exigidos, como por ejemplo la renovación de las autoridades electorales y la garantía de la celebración de los comicios libres. Estos largos acercamientos entre partes han sido aprovechados por el régimen de Maduro para ganar tiempo a su favor, desacreditar a la oposición y neutralizar a sus dirigentes y desmantelar la institucionalidad democrática.
Ahora Maduro asegura que nuestra propuesta central es que se establezca una mesa permanente de diálogo con las oposiciones venezolanas. Una mesa permanente en las buenas y en las malas porque el diálogo irá al ritmo que tenga que ir. Intenta restarle peso estratégico al acercamiento promovido por la comunidad internacional y bajarle el volumen a la urgencia de que dicho proceso debe conducir pronto a una solución, intentando mostrar el control de la agenda jugando a que nuevamente dilatará el proceso y que lo conducirá a su conveniencia, con lo cual busca alimentar la desesperanza ciudadana. Guaidó salió al paso destacado el apoyo internacional que ha recibido los venezolanos para buscar soluciones tangibles y expeditas que permitan el cambio. En caso de que no haya resultados concretos de las negociaciones en curso, la Unión Europea ampliará aún más sus medidas específicas, señaló en días pasados la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini, al leer una declaración conjunta de la Unión Europea anunciando más sanciones contra el régimen de Maduro de no lograrse con urgencia un resultado que permita unas elecciones transparentes y supervisadas internacionalmente.